Javerim, ¿cómo elegimos un maestro de cábala hebrea? Por supuesto, tenemos que saber que hay un único maestro, un maestro con mayúsculas, que es Dios, punto y aparte. Pero además, en la tierra hay otros maestros, guías, instructores, repetidores, explicadores, que nos pueden ayudar en este vasto camino. Hay un refrán muy repetido, una frase muy repetida que les pido que si no la comprenden no la repitan más. Y es que cuando uno está preparado, el maestro aparece. La frase es hermosa, muy linda, muy repetida y no tiene elaboración. ¿Cuál es el maestro que aparece cuando uno está preparado? Aparece el maestro interior, no el maestro de afuera, aquel al que vamos a buscar porque leímos sus libros o porque vimos sus videos en internet o porque alguien nos recomendó. El maestro aparece cuando uno internamente está preparado, por lo tanto, ese es el maestro que aparece, que por otra parte, después de Dios, es el más importante. O podríamos decir que aquel maestro interior que aparece es la representación del maestro con mayúscula que está en el cielo. En muchas ocasiones me habrán escuchado a mí decir que de maestros estamos llenos y lo que faltan son discípulos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si hay muchos maestros, no hay necesidad de ir a buscar a ninguno, están al alcance de la mano y de hecho lo que faltan son discípulos cuando en realidad está lleno de gente curiosa, estudiantes, alumnos que quieren saber de qué se trata. Bueno, esto es exactamente al revés. Esto significa que para que exista un maestro, primero debe existir un discípulo, pero un discípulo no es una persona que sigue una doctrina o que sigue una disciplina específica o un autor en particular. Un discípulo es un discípulo de la materia específica a la que se dedica. Es decir, un discípulo de cábala se dedica a la cábala. Podrá tener un maestro, dos maestros, tres instructores, un profesor, pero no es discípulo de un solo maestro como solía ser antaño. Ya no es lo mismo. Y aquí tenemos que trabajar específicamente sobre la importancia de la relación maestro-discípulo. La relación maestro-discípulo es íntima, por eso aparece el maestro cuando el discípulo está preparado. Y desde la cábala hebrea, ese maestro interior, esa guía espiritual, es el Magid. Sobre el Magid vamos a hacer una meditación especial en el área de Mejaben. Si te unís a mi canal, vas a poder ver cómo es una meditación Magid. Pero a lo que voy con el tema del maestro y el discípulo es que el desarrollo es una relación íntima entre uno y otro. No solo es un vínculo que va del discípulo hacia el maestro en cuanto a la escucha, sino también del maestro al discípulo en cuanto a la entrega. Este vínculo íntimo obviamente está simbolizado en muchos casos por la letra Tzadi, que es una letra que vimos obviamente junto con todas las letras del Aleph Bet en el curso que podés ver aquí en mi página web kabalainfluencer.com. De este tema de la relación maestro-discípulo, de lo que hacen los maestros, los guías, los instructores, los copiadores, los repetidores, etcétera, vamos a hablar en este video. Así que quédate hasta el final, déjame tus comentarios aquí abajo, acordate de suscribirte a Kabbalah Influencer, soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah, y además dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Cuando le preguntaron al rabí Baruch Ashlag 1907-1991 si él podía demostrar que él era un verdadero maestro, Ashlag respondió literalmente: no tengo una respuesta para ti. Es algo que tendrás que responder en tu propio corazón. No debes creerle a nadie. Te animo a que vayas y busques en otro lado y si encuentras un lugar mejor para ti,
ahí es en donde debes quedarte. ¿Qué estaba diciendo Ashlag aquí? Claramente que debes apelar a tu Netzach, a tu intuición, a tu instinto, a aquello que te lleva a darte cuenta de que ese es el camino y el instructor o madrij adecuado para evidentemente seguirlo. No es cualquier cosa. Sigue Ashlag. Critica y duda de todo. El objetivo más importante es liberarte de los prejuicios, de la educación sistemática y de la opinión pública. Libérate de todo lo estructurado y trata de absorber lo que tu naturaleza te indica. Eso sería lo más honesto, porque cualquier educación y cualquier opinión externa es coacción. Fíjense hasta qué punto es importante el maestro interior, que hasta el propio Ashlag dice que cualquier maestro, cualquier guía que esté desde afuera o que provenga de afuera, está relacionado con la coacción, es decir, con un nivel de subjetividad y de orientación específica que no necesariamente hay que seguir. Este es un punto fundamental, porque por lo general estamos permanentemente buscando afuera lo que ya tenemos adentro, o en muchos casos, como no sabemos lo que hacer, copiamos lo que hace otro. Y aquí tenemos un problema fundamental en lo que en un ratito vamos a trabajar, de lo que es el copy-paste, es decir, el copia-pega. Aquello de tener un contenido o acceder a un contenido que ya fue masticado, interpretado, elaborado por otro y hacer lo propio. Un instructor o madrij serio es una persona que tiene netzach, o sea, que tiene un talento personal propio para poder transmitir y comunicar pedagógicamente a los demás. Esto corresponde a la definición de maestro de cualquier área, no solo maestro de cábala. Hay que saber transmitir. De hecho, tenemos incluso dentro del judaísmo grandes rabinos que se saben, por ejemplo, la Torá de memoria, pero cuando tienen que explicarla tienen grandes dificultades porque no tienen un netzach adecuado para explicar. Su netzach estará vinculado con otra cosa. Pero para ser un maestro, para ser un madrij o un instructor, me gustan más esas palabras, maestro queda muy grande, maestro puede haber sido el Ari, Jaime Vital, Cordovero, los cabalistas clásicos. Los demás, maestros con minúscula, prefiero yo denominarlos madrijim o instructores o explicadores, eventualmente profesores, pero de ahí a maestros es muy grande. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de personas que tienen la habilidad que les da Netzach, el recurso interno para enseñar, pueden ser guías, pueden ser buenos tutores, pueden canalizar las inquietudes de sus estudiantes sin ningún tipo de problemas. En cambio, cuando nos encontramos con personas que lo que hacen es repetir el contenido masticado que les da otro a efectos de comercializar, por ejemplo, sus enseñanzas, bueno, no solo se nota, sino que no son maestros, son meros repetidores, ni siquiera son explicadores. Y por lo general esto se vuelve monótono, es una pérdida de tiempo y además esto tiene un costo. Una vez más, Netzach va a estar presente. Vamos a repasar cuáles son las cualidades de esta sefirá Netzach del árbol de la vida, que es una emanación, que está relacionado con lo creativo, con lo natural, con lo espontáneo, con lo intuitivo, lo instintivo, aquello que me sale naturalmente, aquello que tienes ganas de hacer y cuando lo haces no pasa el tiempo. Netzach es una sefirá que está del lado derecho, significa que es expansiva, o sea que esto que te llega a ti es como un don, como un regalo que tú puedes expresar materialmente, tú puedes manifestar ese regalo que te dio la divinidad aquí en la tierra. Claro, Netzach implica el talento o los dones en cualquier aspecto, no solo en la enseñanza de Kabbalah. Esto puede ser en el arte, en el comercio, en cualquier área. Pero ¿qué sucede? Por lo general, en Kabbalah nos encontramos con una enorme clipá
relacionada con Hod, en donde lo que no es intelectual, lo que no tiene enormes títulos o grandes libros escritos o vistas en internet, bueno, es como que no está bien visto o no es suficiente. Esto es desequilibrado. Tiene que haber de eso, pero también tiene que haber de Netzach. Y cuando digo de Netzach me refiero al lado derecho, es decir, un explicador, un instructor, un guía, un madrij, tiene que poder expandirse a través de sus estudiantes, no solo a través de su estudio propio, sino a través de ellos. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos entre Netzach y Hod? Que Netzach es algo que surge espontáneamente y no se puede copiar. Es decir, te pueden copiar tus libros, te pueden copiar tus ideas, te pueden copiar tus cursos, pueden copiar tus artículos de Facebook, pueden copiar todo lo que quieras. Realmente, y además esto se hace con tantísima frecuencia. Pero hay algo que no pueden copiar jamás y esto es tu personalidad. Es decir, la síntesis que tú hagas de tus conocimientos, de tus experiencias, de tus aspiraciones. Esto es fundamental. Un texto se puede repetir y copiar 25, 30, 100 veces. Se puede refritar, es decir, tomas el texto original, le cambias 2 o 3 cosas y ya tienes un texto nuevo. La idea es que cuando tú enseñas o que cuando tu maestro o tu instructor te enseña, sea él quien haya sintetizado ese conocimiento suyo propio, sumado a lo intelectual, más aquella cosa extra, más ese don, más ese netzach que le vino de arriba. En este sentido, mucha gente piensa que no tiene talento, que no tiene ningún talento, que ha nacido como una cosa chata y que esa es su vida y que de eso se trata todo, y esto no es así. Si vos crees que es así, te invito a que participes de mi coaching con el árbol de la vida, que podés ver en mi página web kabalainfluencer.com, en donde trabajamos cada una de las áreas y no solo descubrimos y sacamos a la luz numerosos de tus talentos, sino que además te ayudo a aplicarlos, te ayudo a que los empieces a ejercitar y a que seas feliz. Decíamos entonces que el talento puede ser una creatividad, el talento viene desde lo alto, puede ser expresado, y el problema es que muchas veces cuando se lo expresa termina siendo copiado o plagiado directamente. Esto es algo que a mí me ha sucedido con muchísima frecuencia a lo largo de estos 25 años de enseñanza. Lo primero que me plagiaron directamente, porque ni siquiera copiaron, sino que plagiaron, y esto fue en mis inicios, fue la famosa tablita del Aleph-Bet. La tablita del Aleph-Bet que hubo que hacerla con un esfuerzo fenomenal porque no existían los programas que hay ahora. Para hacer esta tablita que ustedes ven aquí, fue bastante complejo porque hubo que buscar no solo las referencias, sino las fuentes adecuadas, hacer los dibujos, intentar que todo quede prolijo, que todo quede organizado, que se entienda, que además entre en una hojita que se pueda imprimir, que no lleve a... Bueno, fue todo un tema. Y esto, claro, por un lado para mí fue un orgullo, y en general cuando te copian significa que estás poniendo una muy buena idea y que has hecho un impacto en alguna persona. Esto es genial y maravilloso. Lo ideal, que esto se hizo también en su momento, sería que la persona que copia o toma tu trabajo te lo acredite o te agradezca la posibilidad de poder usar ese trabajo, digamos, para sus propias cosas. Bueno, eso no sucede. Por lo general, la gente se atribuye cosas que no le corresponden, que las copia, y ahora con las redes sociales y con internet, mucho más. Sin embargo, hoy en día llegamos a la posibilidad de retocar una frase de Descartes que me pareció muy graciosa y por eso quería compartirla con ustedes. Cuando Descartes dice pienso, luego existo, cogito ergo sum, en realidad hoy es no pienso, luego
copio, pego. O sea, mucha gente no piensa, lo lamento, hay que pensar, hay que discernir. Mucha gente cree que puede copiar y pegar el material de otro y con eso es suficiente, lo cual en algunos casos sí es así, pero lo que termina sucediendo es generando no solo rencor y enojo y además, bueno, un desequilibrio dentro del propio árbol, sino un sonambulismo, una dormición de su propia creatividad. Es decir, no se te ocurrió a vos esa idea, se le ocurrió a otro, entonces como esa otra idea es muy buena, me la apropio, la tomo, me la llevo, ya está, como si nada. Y esto, bueno, es algo que, como ya dije antes, no solo me viene pasando en cuanto a la tablita del Aleph-Bet, sino también directamente a cursos y a los videos de YouTube. He encontrado de repente en otras páginas web, en otros sitios, que mis videos, literalmente prácticamente con el mismo nombre, han sido tomados por otros, y estos son Introducción a la Cábala, las letras hebreas, Jung y la Cábala, Gematria, texto bíblico desde la Cábala y por supuesto meditación. Todos estos, cada uno de estos podés encontrarlos además de mis videos en mi página web, en mis cursos que están en la página kabalainfluencer.com. Entonces, así es como muchos maestros, instructores, guías, personas que creen que pueden copiar una cosa de las otras, pueden tener éxito, nadie dice que no, pero terminan copiando, terminan de alguna manera intentando competir o demostrando su superioridad y sobre todo en un ámbito espiritual. Yo confieso que me he acercado a numerosas personas dentro del ámbito espiritual, tanto aquí en España como en Argentina, como en otros países, y he tenido muy poca recepción, quizás, bueno, capaz que no les caí simpática o no di muestras de suficiente conocimiento, no lo sé. Lo que sí sé es que lo que se supone que debe estar unido está separado. Lo que se supone que debe juntar y debe intentar amalgamarse en un solo corpus, no solo está separado, sino que ni siquiera se permite nombrar a la otra persona. Ni siquiera se permite nombrar a distintos maestros que podrían estar eventualmente haciendo lo mismo. Y esto es una vergüenza dentro del ámbito espiritual. Es una vergüenza dentro del ámbito de la Kabbalah. Y existen, puedo agregar de esto muchísimo, con grandes maestros, no solo maestros laicos, sino también maestros y rabinos dentro de la ortodoxia. Y no quiero hablar solo de maestros, aquí también tenemos instituciones que las personas van con total inocencia y con alegría y se adhieren a dichas instituciones, y estoy hablando de instituciones judías propiamente dicho, y luego son extorsionadas cuando estas personas de repente se quieren ir o no pueden pagar su tzedaká o no pueden participar por la razón que fueren. Son extorsionadas y perseguidas telefónicamente. Y si no es telefónicamente, por email, y si no es por mensaje de texto, y si no les envían cartas. Esto no es la primera vez que lo he escuchado de primera mano, lo cual me da vergüenza ajena. Entonces, ¿cómo encontrar un buen maestro o un buen instructor de Cábala que no esté dentro de una institución que persiga, que no sea un instructor que se copia de los temas y de los contenidos de otros instructores, que sea una persona que proba, que uno pueda ver que, sí, esta persona está dentro del rango de lo que a mí me interesa, con lo cual uno puede identificarse, con quien uno pueda sentirse a gusto, a quien uno pueda contactar y tenga una respuesta. Como es mi caso, vos sabés que podés dejar aquí todas tus preguntas y consultas que yo te las contesto. Lo mismo sucede con los cursos y me envían las preguntas. Más tarde o más temprano, dependiendo de la cantidad de trabajo que yo tenga, contesto esas preguntas. Y si resulta que son muchas preguntas, después termino contestándolas en un YouTube Live. Pero que quede claro
que estas no son cosas que, no, yo no contesto porque yo estoy más allá del bien y del mal, entonces queda la pregunta ahí. No, yo contesto. Supongo que debe haber otros que también contestan. A mí lo que me interesa es el trabajo específico y la relación de guía, instructor, madrij con su discípulo, que es una relación relativamente íntima dentro de los parámetros que se puede hoy en día. Esto significa que cuando tú haces una pregunta, en la medida de lo posible, yo te la contesto. Y si es posible, profundizamos. Y si no es posible profundizar ahora, profundizaremos más adelante. Pero este es el vínculo esencial que debe existir entre maestro y discípulo, tal como era en la antigüedad. La cosa masiva, la cosa excesiva, no tiene que ver con Kabbalah. Podrá tener que ver con la lectura de algún libro, podrá tener que ver con la difusión de la Torá propiamente dicha, pero la Kabbalah no. Entonces, escribí aquí un listadito con algunos puntos interesantes para darnos cuenta quiénes podrían llegar a ser buenos instructores o maestros de Cábala hebrea, para tener una idea de por dónde empezar. Por lo general, casi siempre empezamos por un libro o por un video, pero después tenemos que achicar el rango y darnos cuenta de cómo o qué sucede con esa persona, con ese instructor, que les recuerdo, es una persona que está encarnada y que tiene además una vida personal. No es solo instructor. Además puede ser madre, esposo, hermano, tío, médico, rabino, puede ser de todo, no es una sola cosa y no está dedicado exclusivamente a esto. Aquella persona que está dedicada exclusivamente a la Kabbalah es un cabalista que por lo general su nombre y su acceso, es decir, el acceso a él o ella, no está permitido. Y si está permitido, tiene un círculo alrededor que va a filtrar absolutamente todo. No es tan fácil. Entonces, vamos a ver aquí algunos puntos interesantes para darnos cuenta de qué manera encontrar un maestro de Cábala hebrea. Nos preguntamos, ¿cómo es su vida personal y familiar? Es decir, intentamos averiguar, a veces con preguntas directas, a veces leyendo una biografía. Esto es muy importante, siempre deben pedir una biografía, buscar en la página web quién es, con quién estudió, quiénes fueron sus maestros, qué es lo que le motiva a enseñar Kabbalah, si la forma en que lo hace te sirve, te eleva, te motiva, te hace pasar por una experiencia diferente de lo que es el aburrimiento teórico e intelectual, que sí debe existir una parte teórica e intelectual, pero la parte más importante es precisamente la vivencial. Confía en tu instinto para elegir un instructor de Kabbalah. Hay algunos que tienen grandes conocimientos intelectuales, libros, títulos, así de todo, ¿no? Que uno dice, ¡oh, qué barbaridad! Y sin embargo la pregunta sería, ¿es esto suficiente para ti? Hay otros que están más preocupados por su expansión comercial. ¿Y es esto lo que te llama la atención de él o de ella? Ni experiencia ni títulos, sino que lo que sientas tiene que ser una caricia que te llega y te transforma. Si no te transforma, no es tu instructor, no es para ti. Muy importante, evitar juzgar por las apariencias. Una barba más larga o una biblioteca fenomenal de esas, viste que ahora todos tienen unas bibliotecas enormes detrás. Vos los ves en las clases, en los videos, y todos tienen unas bibliotecas que vos decís, ¡guau! ¡Qué biblioteca más grande! Bueno, ok, espero que la haya leído y que la tenga entendido. Mi biblioteca, ahí como pueden ver atrás, si bien tengo algunos libros también online, no tiene tantos libros y sin embargo, creo que mi instrucción pasa por otro lado. Mis maestros me instruyen desde otro lado. Los libros son una apoyatura y nada más. Y no necesito mostrarte que tengo muchos libros para que mis clases sean medianamente buenas. Espero que sean muy buenas.
me podés dejar acá tu opinión, aquí abajo tu opinión, que yo te contestaré. Decíamos entonces que una barba más larga o instituciones más grandes tampoco son garantía. Que te hablen con palabras difíciles. Viste que hay gente que le gusta que le hablen con palabras difíciles y le hablan, mira todo lo que sabe, capaz que sabe hebreo o arameo, lo cual está bien, pero si el texto se complica demasiado y si no se entiende, ya no es cábala. Lo que tratamos de hacer es mantenerlo lo más simple posible porque la cábala propiamente dicha ya tiene un grado de complicación. Entonces el instructor o el madrij lo que tiene que saber hacer es traducir de esa complejidad a algo más simple para entenderlo. No se trata de simplificarlo, sino de explicarlo de una manera lo más sencilla posible para que el estudiante pueda comprender. Luego, a lo largo del tiempo, se puede ir volviendo más complejo. Va a ser importante también que te des cuenta de cuáles son las prioridades de cada instructor. La pregunta sería fundamentalmente, ¿esta persona está copiando temas de otros maestros? ¿Está copiando contenido? ¿Está utilizando las mismas técnicas y las está atribuyendo como propias? Esta es una pregunta que hay que hacerse para darse cuenta de si esta persona está realmente al nivel de lo que tú deseas, al nivel de instructor de Kabbalah. ¿Acaso aparecen cursos supuestamente novedosos inmediatamente después de haberlos vistos en otras páginas o redes sociales? De repente aparecen en las redes sociales personas con una gran página web, con un gran despliegue, completamente desconocidas, que nadie sabe quiénes son, nadie sabe quiénes fueron sus maestros, ni está escrito por ningún lado, sino que es suficiente con que digan, sí, yo estudié, porque yo estudié en la yeshiva de ojaja, ¿no? Y eso sea suficiente y tiene que ver con que detrás tienen una gran institución que les ha pagado los seguidores, que les han pagado los suscriptores para que su página web levante vuelo y genere dinero. Lejos de la cábala. Nada que ver. No es eso un profesor, un maestro, un instructor de cábala. Hay otro asunto dentro del tema de la elección de un maestro de cábala hebrea que me parece muy importante. ¿Te diste cuenta que la mayoría son hombres? ¿Hombres varones? Bueno, esto tiene dos lecturas. La primera lectura es que a lo largo de la historia, el estudio de la Torá, de cualquiera de sus visiones, de cualquiera de sus formas de lectura, de la profundización, ya sea en Kabbalah, ya sea en homilética rabínica, en lo que fuere, ese estudio siempre fue favorecido hacia los hombres. Es decir, las mujeres podrían tener algún lugar de, enseñar hebreo, de enseñar recetas de cocina, de hacer algunos rituales con el Shabbat y demás, pero hasta ahí. Y este es uno de los temas importantes que ahora está cambiando y que yo, desde mi humilde condición femenina, pretendo reformar, pretendo cambiar. Pero además de esto, hay otro asunto. Las propias mujeres, que son las que más asisten a las clases de Kabbalah en donde hay hombres, tienen un tema particular que se llama la búsqueda del Padre. Si bien todos tenemos la búsqueda del Padre, en las mujeres la búsqueda del Padre es mucho más importante. Y cuando no encuentran al Padre celestial, buscan un Padre terrenal, independientemente de toda la psicología que esto pudiera tener. Entonces, claro, cuando los señores, que pueden ser más lindos o más feos, o que pueden dar muestras de mayor o menor conocimiento, se exhiben, las mujeres rápidamente se acercan a ellos sin pensar si es lo que les conviene. Porque la lectura de la Kabbalah hecha desde una visión masculina no es la lectura de la Kabbalah hecha desde una visión femenina. Ciertamente tengo un curso Kabbalah y Mujer en mi página web,
kabalainfluencer.com. Y en todo esto, claro está, la astucia famosa relacionada con lo que es el abuso de confianza. Supongamos que vos un día estás trabajando con un instructor, con un maestro y comparten ideas. Qué bueno que sería hacer un curso de tal y cual cosa, qué interesante que tú puedas hacer esto y yo aquello otro, cómo podemos dividirnos las tareas, etc. Un buen día, esa sociedad, esa amistad se deshace y aquel que tiene más poder se apropia de las ideas de aquel que tiene menos poder. Entonces aquello que compartiste en absoluta confianza fue literalmente robado, copiado y utilizado por otro, aprovechándose no solo de tu buena fe, sino de tu inocencia. Eso no se hace. De estas personas está lleno en todos los ámbitos, en la Kabbalah, en otros ámbitos espirituales, en el yoga, está lleno, plagado, lo cual también es lamentable. Estamos muy lejos de la unidad que pretendemos, muy lejos de la era mesiánica, muy lejos de la redención, ni siquiera de a dos se puede estar juntos, ni siquiera podemos hablar bien con un vecino, con lo cual, bueno, todavía tenemos mucho por aprender. Pero lo que me interesa puntualizar en este caso es que estas personas que son abusadores de la confianza, con los cuales te sugiero que tengas muchísimo cuidado y cuides tu independencia, cuides tus ideas, cuides tus palabras, tienen ciertas características que me he ocupado de trabajar. Son personas que efectivamente no trabajan en grupo, aunque lo aparentan, y se muestran muy sociales, muy convocantes, y premian de manera individual los logros de otros, ya que ellos lucran con eso como si fuera un esquema piramidal o una franquicia. Estas son personas de cualquier edad, sexo o condición, pero que tienen poder, dinero y miles de seguidores en las redes sociales. Estas obviamente son personas con escasos valores éticos, mentalidad comercial y oportunista. Se observa esto claramente en las organizaciones donde hay un director y todos los demás son empleados. No hay jerarquía, hay uno y el resto son empleados. Uno arriba y abajo todos los demás, siendo que los propios demás erigen a esta persona en Dios. Algunos se creen que son Dios. Y te recuerdo que el único Dios es el que está arriba, que es a su vez el único maestro. Espero que este video te ayude a considerar cómo se elige a un instructor, a un maestro, a un profesor de Kabbalah hebrea. Por favor, ten en cuenta que esto tiene que ver con tu interior y no con tu exterior. Lo de afuera son distintas expresiones que pueden ayudarte, pero tu guía es tu guía interior, es tu Magid, tu maestro que está adentro tuyo. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah. Suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer. Si querés, podés dejarme tus opiniones, críticas, mensajes aquí abajo que yo te los voy a responder. Acordate que ahora tengo la modalidad de unirte a mi canal con dos posibilidades. La posibilidad de Tzedaká, que es un agradecimiento por mi trabajo para que yo pueda seguir haciendo estos videos. Y también tenés la posibilidad de ser un mejaben, es decir, un meditador, en donde cada Rosh Hodesh, cada inicio del mes, vamos a poner una meditación específica para todos aquellos que se unan a esa modalidad. También espero que le des un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Nos vemos en el camino. Shalom.